El Triángulo de las Bermudas ocupa un lugar de honor en el panteón de los mayores misterios del planeta Tierra. Incluso en nuestra era de tecnología avanzada, los científicos aún no han podido resolver el misterio principal del Triángulo de las Bermudas. Es decir, ¿cuál es la razón principal de la desaparición de tantos barcos y aviones sin dejar rastro? ¿Y qué hay del barco que trajo de vuelta el Triángulo de las Bermudas? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les contaremos sobre las sorprendentes desapariciones de barcos, aviones y personas y sobre el barco encontrado que desapareció en el Triángulo de las Bermudas hace casi 100 años. El 29 de noviembre de 1925, el buque mercante estadounidense SS Cotopaxi, que transportaba un cargamento de carbón, salió del puerto de Charleston, Carolina del Sur, con destino a La Habana, Cuba, pero nunca llegó a su destino. La desaparición del barco y de sus 32 pasajeros fue una de las historias más famosas relacionadas con el Triángulo de las Bermudas. Se supo que después de que el SS Cotopaxi zarpara de Charleston el 1 de diciembre de 1925, envió señales de socorro durante una tormenta tropical. El barco se estaba escorando y haciendo agua. Posteriormente se perdió la comunicación con el buque. No se han encontrado restos, botes salvavidas, restos de carga o cuerpos como resultado de la búsqueda. El 31 de diciembre de 1925, el barco fue declarado desaparecido. En el 2020, un equipo de expertos descubrió nuevos datos y organizó otra expedición para buscar el barco desaparecido. De este modo, se descubrieron los restos del SS Cotopaxi a 35 millas, 65 kilómetros de la costa de la ciudad de San Agustín. Resultó que ya se habían encontrado hace 35 años, pero en ese momento nadie supuso que eran los restos del barco desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Los expertos realizaron numerosas pruebas y esperan que el análisis de los restos encontrados en California resuelva por fin el misterio del buque desaparecido. Así, después de casi 100 años, el Triángulo de las Bermudas ha devuelto un barco, o al menos parte de él. En varias ocasiones se han documentado la desaparición de aeronaves en las proximidades del famoso lugar vacacional de Los Roques en Venezuela. Este lugar ya ha sido bautizado como el Nuevo Triángulo de las Bermudas. En el 2013, una avioneta privada en la que viajaba el director de la casa de moda Missoni desapareció frente a las costas de Venezuela. Vittorio Missoni y su esposa se encontraban entre las 6 personas que se dirigían desde el archipiélago de Los Roques al aeropuerto de Caracas. La pequeña aeronave bimotor desapareció en los radares y desde entonces se desconoce su paradero. El archipiélago de Los Roques, formado por decenas de islas, está situado a 150 kilómetros de la costa venezolana y es un destino vacacional muy popular. La avioneta desaparecida se construyó en 1968 y la volaba un piloto de 72 años. Los restos del avión y los 6 cuerpos se encontraron un año y medio después. Este incidente fue la segunda aeronave que desaparece en la zona de Los Roques. En enero del 2008, un avión que volaba al archipiélago desapareció allí. Había 8 italianos a bordo del avión. Los rescatistas solo encontraron el cuerpo del copiloto. Todavía se desconocen las causas del accidente. La desaparición del Boeing 777 de Malaysian Airlines. El vuelo MH370 del Boeing 777-200ER de Malaysia Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur el 8 de marzo del 2014. Había 239 personas a bordo, 227 pasajeros, 10 miembros de tripulación y 2 pilotos experimentados. El avión estaba en buenas condiciones, la tripulación se encontraba en buen estado de salud y el tiempo a lo largo de la ruta presagiaba ser bueno. A los 40 minutos de vuelo, el controlador aéreo malasio le dio instrucciones al MH370 para que se pusiera en contacto con el controlador aéreo vietnamita cuando la aeronave se disponía a entrar en el espacio aéreo de Vietnam. 4 segundos más tarde, una frase resonó en el MH370. Buenas noches, Malaysia 370. Eso fue lo último que el mundo escuchó del MH370. Poco después se apagó o se desconectó el transpondedor del avión. Es el dispositivo de radar que transmite la información de vuelo. Como resultado, el MH370 desapareció de las pantallas de los controladores aéreos. El avión permaneció a la vista de los radares militares durante algún tiempo.
Según los datos de los militares, el Boeing dio la vuelta sobre el Golfo de Tailandia, volvió a sobrevolar Malasia, esta vez de este a oeste, y luego se dirigió al noroeste a través del estrecho de Malaca. El MH370 ya se había perdido en los radares de la Fuerza Aérea cerca de la costa norte de Sumatra. Según sus datos, la aeronave cambió bruscamente de altitud tras salirse la ruta programada, llegando a una altitud de 58.200 pies para luego descender a 4.800 pies. Asimismo, la velocidad del avión cambió de forma extraña, bajando de 589 a 492 nudos en un minuto, lo que es mucho. Malasia y China determinaron las zonas más probables del accidente y gastaron alrededor de $142 millones a lo largo de 2 años en una compleja operación de búsqueda para terminar sin ningún resultado en enero del 2017. Otra búsqueda de 3 meses realizada por la empresa estadounidense Ocean Infinity tampoco tuvo éxito. En los últimos años han llegado a tierra en varios países varios restos, incluidos los que se asemejan a los de un avión. Pero hasta ahora solo 3 de los 30 han sido reconocidos como pertenecientes al MH370. Todavía no se sabe qué pasó con el Boeing, dónde se estrelló o si en realidad se estrelló o por qué se confirmó la muerte de 239 personas. Las leyendas y los informes sobre barcos fantasmas están muy difundidos en todo el mundo. Si ustedes creen que estas historias son cosas del pasado, pues están muy equivocados. Todavía se siguen encontrando barcos fantasmas que surcan los océanos sin tripulación. Una de las misteriosas historias de navegación de nuestro tiempo es la del barco taiwanés Hai Aim 6. El Hai Aim 6 fue encontrado frente a la costa noroeste de Australia en enero del 2003 sin un alma a bordo. La embarcación había zarpado del puerto ya a finales del 2002. Las bodegas del Hai Aim 6 estaban llenas de atún que ya había empezado a descomponerse. Se han barajado varias explicaciones sobre la desaparición de la tripulación. Podría haber sido secuestrados por piratas, pero la integridad de la carga y la ausencia de daños en el barco refutan esta versión. Según los meteorólogos, el tiempo en el mar en la zona estuvo tranquilo durante mucho tiempo y era favorable para la navegación y la pesca. La embarcación en sí estaba en buenas condiciones y era poco probable que fuera abandonada debido a que estuviera en riesgo de hundimiento. La investigación llegó a la conclusión de que la tripulación del barco llevó a cabo un motín que se cobró la vida del capitán. Así lo confirmó el único miembro de la tripulación que encontraron, un indonesio, además de otra circunstancia. 2 semanas después de que encontraran el Hai Aim 6, la policía recibió una llamada de un hombre desde un teléfono del ingeniero del Hai Aim 6. Informó sobre el motín en el barco y de la muerte del capitán y del ingeniero. Según él, la tripulación se había ido a casa. Todavía se desconoce la causa del motín. Aún no hay más información sobre el paradero de la tripulación del barco ni de su propietario. El australiano Frederick Valentich, residente en Melbourne, tenía muchas ganas de volar. Y ya a sus 20 años había conseguido su licencia de piloto y su siguiente vuelo en un pequeño Cessna, que planeó el 21 de octubre de 1978. El vuelo parecía completamente ordinario. El despegue era desde un aeropuerto en las afueras. Tenía que atravesar alrededor de 230 kilómetros sobre el estrecho de Bass, para luego aterrizar en la isla King, cerca de las costas de Tasmania. Luego lo mismo pero en sentido contrario. Faltaba cerca de media hora para aterrizar cuando el piloto se puso en contacto con el controlador y le informó de que algo inexplicable estaba ocurriendo a su alrededor. Valentich comunicó que está observando una aeronave grande. Otras comunicaciones por radio revelaron que Fred veía 4 puntos luminosos que parecían luces de aterrizaje y que esta aeronave estaba volando sobre el Cessna. La declaración de Valentich desconcertó al controlador aún más. Creo que está jugando algo. Ya voló sobre mí 3 veces a velocidades que no puedo determinar. Está delante de mí ahora mismo. Otro medio minuto después. Melbourne parece que me está siguiendo. Lo que estoy haciendo ahora es moverme en círculo y este objeto también lo está haciendo. Tiene una luz verde y una especie de superficie metálica. Es completamente brillante. Durante los 2 minutos restantes, Valentich logra informar primero de que la aeronave desapareció y que luego volvió a aparecer. Al mismo tiempo, el ruido del motor se oye de fondo. Finalmente, el piloto dice: «Esta extraña aeronave está flotando encima de mí otra vez. Está flotando y no es un avión». Tras lo cual, el micrófono sigue funcionando durante otros 17 segundos. Y se oyen ruidos de fondo y finalmente se interrumpe toda comunicación con el Cessna. La situación se prolongó durante 6 minutos. Desde entonces, nadie volvió a ver a el Cessna ni a su piloto. Valentich desapareció sin dejar rastro. Al parecer, todos los informes del piloto confirman que se había encontrado con algo inexplicable. Naturalmente, algunos periodistas comunes y ufólogos profesionales encontraron muchos testigos que también vieron misteriosos resplandores, esferas y luces moviéndose por el cielo nocturno hasta ahora.
Eso es todo por hoy. Denle me gusta al video si les gustó y no se olviden de suscribirse a nuestro canal.